El libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Gracias, hermano. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis ¿en quién? En mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dígale al hermano que está a su lado: separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Sabe? He titulado esta enseñanza Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. En la vigilia pasada estuvimos compartiendo brevemente estos pasajes y encontramos de que era necesario que la iglesia también lo conociese. En esa vigilia Dios habló a nuestras vidas, mostró la importancia de estar apartados para Él, y por eso hemos titulado este tema 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Santiago, quien escribe esta carta, dice el versículo, capítulo 5, versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Usted se imagina de pronto cómo era la vida de Elías? ¿Qué dice la palabra? Que era un hombre, ¿cómo? Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era muy diferente de nosotros. Pero Elías oró a Dios. ¿Y qué sucedió? No llovió. O sea, Dios escuchó la oración de Elías. Así que, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy, como les decía, trata sobre 7 hábitos para estar consagrados a Dios, o de una vida consagrada a Dios. Entonces la pregunta sería: ¿qué es estar consagrados a Dios? Si Elías era como uno de nosotros y sin embargo Dios lo escuchaba en lo que pedía. Una vida consagrada a Dios es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. O sea que una vida consagrada a Dios no significa que usted no vuelva a pecar, sino que usted decide trabajar más bien haciendo la voluntad de Dios en su vida. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, 24, vamos a encontrar allí 11:24. Vamos a encontrar allí muchos hombres que vivían por fe. Pero mire el versículo 24 que habla de Moisés. Y dice:
Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser que maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en qué, en el galardón. Así que, hermanos, dice el versículo 27, que por la fe el que dejó, que significa el pecado, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. ¿Cuántos hay aquí caminan como viendo al invisible? Ese es nuestro Dios. Caminamos por fe y no por vista. Y no nos deleitamos en los deleites temporales del pecado, sino que preferimos los vituperios de Cristo antes que perder ese galardón que Dios tiene por nosotros en el cielo. Amén. Por lo tanto, hermano, no tenga tristeza. No se preocupe si su vecino no lo dejó dormir anoche. Porque saben, usted no importa si haya dormido una horita o dos y usted prefirió venirse a la iglesia a compartir con los hermanos una celebración eterna. Usted viene a hacer la fiesta del Señor hoy porque Él resucitó así de entre los muertos y nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que le damos la gloria y la honra a Él. Ahora mire el versículo 32. Mire lo que sigue diciendo el escritor. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones como Daniel, ¿recuerdan? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, mire esto, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, mire esto, experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque ellos tenían puesta la mirada en las cosas que celestiales, las eternas, las que vienen de Dios, y por eso nosotros no somos como el mundo, sino que somos diferentes del mundo, porque nosotros no estamos en el mundo, y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, sino a Cristo Jesús, el Señor. Él es el Rey.
Así que, jóvenes, no se preocupen por las celebraciones del mundo, porque solo son temporales, pasajeras. Pero a nosotros nos falta una fiesta maravillosa. Y esa fiesta va a ser por la eternidad. Y vamos para las bodas del Cordero de Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y nos ha llamado a ser un reino de ¿qué? De sacerdotes para Él. Porque el Rey de Reyes viene y viene por su iglesia. Amén. Pero una vida, hermanos, consagrada a Dios necesita ser entendida. Consagrarse no es meterse en un monasterio, ni subirse a una montaña, ni apartarse de todo el mundo y sentirse alejado y aislado, separado. No. Consagrarse para el Señor es la consecuencia de haber entendido perfectamente la interpretación de la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando usted comprende realmente lo que Jesús hizo por usted y por mí, entonces usted podrá entender qué es consagrarse. De lo contrario, usted puede confundir la consagración. Si una persona considera su fe como un favor para Dios o su fe en Dios como una cortesía de parte de Él para nosotros, será inútil hablarle a usted de qué es consagrarse para el Señor. Por esa razón, vaya a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13 al 15. Y dice así: porque si estamos locos, es para Dios, dice el versículo 13. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ¿cuántos de acá han resucitado? Por lo tanto, vivimos para Cristo. Amén. Hermanos, yo sé que el yo les jala, les incita, les arrastra y hasta usted se levanta y se justifica en el Señor para sentirse bien. Pero la verdadera Navidad que nosotros necesitamos vivir ese año es sentir la consagración de Cristo en nuestras vidas y decirle: Señor, templo de tu Espíritu Santo soy, lléname de ti en este día. Entonces la gente correrá a usted y no le pedirán un regalo, sino una Biblia, una oración, una relación con Dios. Y entonces ellos verán que la luz de Cristo ilumina en nuestras vidas. La palabra constreñir, mire el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe qué es la palabra constriñe o constreñir, perdón? La palabra constreñir es rodear. O sea, rodear la persona de tal manera que no se pueda escapar. No nos podemos salir del amor de Dios.
Él nos levantó, nos dio vida, colocó su espíritu en nosotros. Y aunque usted se quiera alejar, aunque usted quiera volver al mundo, aunque usted lo llamen para esta fiesta, para la aquella, para la otra, aunque usted trasnoche el sábado, el Espíritu Santo el domingo dice, nos vamos para la iglesia. No podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y para que usted no le queden dudas, entonces Él cogió y ¡pa! Lo selló con el Espíritu Santo. Y si tiene que jalar en las orejas unos días, se las jala. Y si tiene que darle permiso al enemigo para que vaya y lo toca para que usted vuelva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que la base de la consagración a Dios, hermanos, es el amor. El amor. Y a veces el amor tenemos que ir allá a buscarlo de rodillas. No son a veces las palabras que tenemos que decirle a nuestros hijos. Hay veces que tenemos que aislarnos de ellos. Tal vez ellos toman decisiones equivocadas, pero tenemos que quedarnos quietos y dejar que Dios obre en ellos. Porque si buscamos el amor de Dios, su amor viene, nos constriñe, nos rodea, nos viene y no nos deja escapar, para que cuando vuelvan los hijos le decimos, bienvenido hijo, esta es tu casa. Porque es el amor de Dios lo que nos va a mantener unidos en esta última generación. Porque dice la palabra que en los posteriores días aún el amor de muchos se enfriará. Pero está hablando del amor del mundo. Mientras que los hijos de Dios se amarán hasta el día en que Jesucristo diga, pueblo mío, ven al gozo de tu Señor. No deje enfriar ese amor de Dios. Miremos entonces en qué consistía la consagración en la antigüedad. Vaya al libro de Éxodo capítulo 28, versículo 1. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras, ¿qué? Sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi ¿qué? Entonces, ¿cuántos sacerdotes de Dios hay aquí en esta mañana? Ok. ¿Sabe? Dios nos ha consagrado. En la antigüedad, estos hombres eran consagrados con las vestiduras del sacerdote. Y quiero que vaya un momentico a Éxodo 29, 1 al 4. Y mire la manera como se terminaba de hacer aquel culto. Éxodo 29, versículo 1 al 4. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión,
y los lavarás ¿con qué? Con agua. Ahora nosotros vemos acá cómo había todo un culto que se hacía con la sangre de estos sacrificios. Y por último, se lavaban los sacerdotes ¿con qué? Con agua. Ellos así eran consagrados a Dios. Ahora vaya a Isaías 61:10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, pero ya no está vistiendo a Isaías con vestiduras de ropa, sino que dice acá que me vistió con vestiduras de ¿qué? De salvación. Me rodeó de manto de ¿qué? De justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. He aquí, Isaías está hablando de lo que Dios iba a hacer con su iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? Entonces el Señor lo vistió con vestiduras de ¿qué? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces Jesús derramó en la cruz del Calvario, ¿qué derramó? Su sangre preciosa, para que por medio de esa sangre que fue regada en la cruz del Calvario, ahora nosotros seamos vestidos y consagrados para Él. Así que yo le pregunto hoy, ¿usted es una persona consagrada a Dios? 4. Ahora voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Usted es una persona consagrada por Dios para su servicio? Es Él quien nos consagró, no nosotros para Él. Él lo hizo por nosotros, porque nosotros estábamos como muertos, separados de Dios, expuestos al infierno. Pero Él nos vistió. Y vaya a Apocalipsis capítulo 19:8 para que usted vea cómo veía Juan a la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dice así, voy a leerlo desde el 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí estamos revestidos por el Señor en las bodas del Cordero, confirmando cómo el Señor nos limpió, nos santificó, nos consagró por medio de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aparte de ello, no solamente nos consagra, sino que nos permite vivir dentro de nosotros algo que solo es de Dios y que es que santo. Por eso nos da su Espíritu Santo. Entonces es mejor que Él nos constriñe, nos rodea, nos guarda, nos ama y nos deja escapar, que llegar nosotros en estos templos a más bien entristecer el Espíritu Santo. Pero si usted se ha estado ensuciando, si usted ha estado contaminado, si usted se alegra por las celebraciones y festividades de este tiempo, le tengo una buena noticia.
Él también mandó su palabra, que son como ríos de agua viva, con la cual nos limpia cada día para que podamos mantener ¿qué? Consagrados al Señor. Pero toda consagración necesita ser constante. Y el problema de nosotros los cristianos, de algunos hijos de Dios, es que no nos sentimos consagrados. No lo sentimos. ¿Por qué? Porque para poder sentirse consagrados a Dios, tienes que formar un hábito. ¿Y qué es un hábito? ¿Quién me dice que es un hábito? Un hábito entonces es un acto que tomamos por costumbre. Es algo que es una acción que se repite muchas veces en nuestra vida. Este hábito lo hacemos por afecto a algo o a alguien. Por ejemplo, ¿cuál es el hábito suyo para cuando se levanta en la mañana? ¿Qué es lo primero que usted hace? Y otros, tomarse un tinto. ¿Sí o no? Para otros, el hábito en diciembre es ¿cuál? Preparar la casa, organizar los tamales, prender los árboles. ¿Es una qué? Costumbre, es un hábito anual. Pero para otros, el hábito es una costumbre que tiene que ser diaria. Y vamos a ver esos 7 hábitos para que usted pueda sentirse que está consagrado a Dios. Pero tengo que preguntar primero si usted realmente quiere consagrarse a Dios. ¿Cuántos quieren consagrarse a Dios? Ojo, en el cielo lo vieron. Le tomaron la foto en el cielo, hermanos. Así que Dios tiene todo el derecho de azotarlo hasta que usted esté consagrado. Y azotar en la palabra es disciplina, mantener con usted, estar ahí, atento, ayudarle en su debilidad, levantarlo, animarlo. Entonces vamos a ver el primer hábito. El primer hábito está en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, el Evangelio de Marcos o de San Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 37. Dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? ¿Cómo dice está? ¿Cómo dice que está escrito? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué hacía allá? ¿Qué hacía, hermanos? Es que se les estoy volviendo hábito. Oraba, oraba, oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Mire la hora que era. ¿Y qué hacía la gente? Buscarlo. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Hermanos, ¿a qué se fue Jesús al desierto? ¿Cuánta gente quería estar detrás de Jesús? ¿Cuántos habían esperándolo? ¿Cuántos querían que Él les hablase? Todos. Había más de 5,000 hombres y 5,000 mujeres por ahí. Pero Él, ¿qué prefirió? Apartarse para poder tiempo, ¿para qué? Para orar. El primer hábito, hermano, que usted y yo tenemos que tener es orar. Y orar es una intimidad como la que está mostrando Jesús.
es tener una relación íntima con Él todos los días. Yo siempre necesitaba el celular para colocar la alarma para despertarme. Lo había tenido por hábito hasta que le dije al Señor, Señor, pues que usted sea la alarma. Si usted no duerme, pues usted me despierta. Y esto es preciso, hermanos. Él lo llama a uno. Y cuando ya sabe que a las 5 no me queda un espacio grande para orar, entonces me llama a las 4. Y para que me queden dudas, entonces cuando estamos así muy descansaditos, me llama a las 3. Porque Él cada día quiere que sea más tiempo. Él quiere que disfrutemos con Él, con esa unidad, porque a esa hora no hay televisión, no hay carros, no hay bulla, no hay cafecito, no hay comida, nada. Solo es un tiempo entre usted y Él. Entonces, el primer hábito, hermanos, es una vida de oración. Vaya a Lucas 4:42. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Ya era de día, hermanos. No solamente oraba en la madrugada, sino que ahorita después del almuercito se iba también ¿a qué? A orar. También se apartaba. Y yo sé que usted y yo somos muy llamados por WhatsApp, por celular, por el vecino. Todo el mundo quiere estar con nosotros. Todo el mundo quiere invitarnos. Todos quieren que nosotros estemos con ellos y participemos juntos. Pero usted tiene que aprender a decir, espere un momento. Yo no puedo cambiar mi tiempo de oración con el Señor por cualquier cosa de este mundo. Eso es la importancia o las cosas importantes. Daniel oraba mañana, tarde y noche. Abría las ventanas de su casa y era testimonio para con los de afuera que no eran cristianos. Y todos sabían que ese hombre adoraba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le llenaba de envidia. Y le llenaba de rabia. Y hacían decretos y panfletos con el rey. Y hacían caer en errores para que el rey tuviera que mandarlo a los leones, para que lo tuviera que mandar al horno de fuego. Y aún así, Dios lo libraba. Y Dios lo guardaba. Porque Daniel tenía una cosa. Aunque estaba en un país lleno de paganismo, rodeado de todas las fiestas paganas, rodeada de la comida ofrecida a ídolos, ellos, inclusive los amigos de Daniel, prefirieron no contaminarse con la comida del rey. Yo no le estoy diciendo que en esta Navidad usted no pueda comer, no prepare un pollito asado o algo, pero hermanos, tengan cuidado. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque detrás del pollo, del pavo y de la comida viene el trago, viene el aguardiente, viene el vino. Y usted no pudo ser testimonio para ellos que están perdidos. Y todo lo que se vaya a comer, cómalo como en acción de gracias. Y vamos a reunirnos para la cena. Sí, pero paremos y oremos a Dios y démosle gracias a Él, porque Él no solo proveyó esta cena, sino la cena de todo este año. No le van a dejar, no le van a decir religioso, le van a decir, está muy bien, me gusta eso, hágale hermano, ore. Y le van a decir pastor.
Entonces, nosotros tenemos que ser luz en medio de esas tinieblas. Léalo, hermana. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Acá. Apocalipsis dice mi esposita 19:10. Porque aquí el que habla es el Espíritu Santo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ese? Leámoslo en esa versión. 19:10. Dice en esa versión. Entonces me postré, Juan está diciendo esto, a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Tremendo. Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Por eso no podemos ser como los demás. ¿Estamos o no estamos? Ay, entonces no le compro regalos a los hijos. Claro, hermano, hasta para mí, porque también cumplo años en diciembre. Pero no es para agradar a los hombres. Es por agradecer a Dios. Y eso es lo que cuenta. El segundo hábito está en el Salmo 103, versículo 19. Entonces, ¿cuál es el primer hábito, hermanos, para estar consagrado a Dios? Tenga una vida de oración. Le prometo que va a ser sabio. El segundo hábito está en el Salmo 103, 19. Salmo 103, versículo 19. Y yo quiero que ustedes le pongan el discernimiento del Espíritu a ese versículo. Dice así, 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre algunos. Y dice, y su reino domina sobre todos. ¿Sobre todos los qué? Los cielos. O sea, Dios domina y es el dueño y es soberano sobre todo lo que existe y lo que usted tiene. Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, usted no puede utilizar las cosas consagradas a Dios para ofrecérselas al mundo. ¿Sabe qué le pasó al rey Nabucodonosor, al hijo del rey Nabucodonosor, cuando fue rey y sacó los utensilios del templo para poder ir a hacer fiestas con las mujeres, las concubinas y los príncipes de ese pueblo? Dios, esa misma noche que hizo juicio, y le escribió en la pared y le dijo que ese día iba a morir. Y sus mismos familia lo mataron esa noche. Tenga cuidado. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted le pertenece como yo a Dios. Y el amor de Dios se ha derramado en sus corazones. Por lo tanto, usted debe ser luz en medio de las tinieblas y no usar el templo del Espíritu Santo para darle gloria y gusto a otros ídolos que el hombre ha creado.
Tenga cuidado. Entonces, el segundo hábito es aprenda a tener confianza en Dios. Tener una vida de confianza en el Señor. Si Él domina sobre todo, entonces, ¿qué va a pasar mañana? La voluntad de Dios. Y dentro de una semana, la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué tiene que preocuparse y angustiarse por el día de mañana? Si usted es una persona consagrada a Dios. A menos que usted todavía no entienda la salvación. Por lo tanto, no puede entender qué es consagrarse a Dios. Vaya a Proverbios capítulo 3, versículo 4 y 5. Proverbios capítulo 3, versículo 4 y 5. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate. En la otra dice, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, es que a mí no me parece que eso sea malo. No, yo pienso que eso tampoco. No, es que también el pastor exagera mucho. Eso tampoco. Es un traguito, no le hace daño a nadie. ¿Sabe por qué la gente toma trago, hermanos? Ustedes que son experimentados en eso. Porque no quieren vivir la realidad de sus vidas. Y quieren aislarse o ahogarse en sus penas. Porque no confían en ellos ni en nadie. Pero cuando usted y yo confiamos en el Señor, Él hará, Él guardará, Él proveerá, Él suplirá, Él no te dejará, no te abandonará como tú y yo lo hemos hecho. Él permanece fiel siempre y aún a su Hijo enviará por amor a su propio Hijo y por amor a sus hijos. Y el versículo 6 dice, reconócelo en algunos de sus caminos. Oye, ¿qué son los caminos? ¿No son las 24 horas por donde andamos? Entonces, ¿por qué queremos decirle al Señor, Señor, quédese aquí un ratico, mientras yo voy por allí y vuelvo más tarde? Y acá, entonces, volvemos otra vez a ser amigos y me sigues ayudando. No se trata de aislarnos, de no participar, de no compartir. Se trata de ser luz en medio de esos que están en ¿qué? En oscuridad. Tome las riendas. Yo sé que Dios le va a dar a usted autoridad. Y si usted lo honra delante de los hombres, Él lo honrará delante de su Padre que está en los cielos. El tercer hábito está en el Salmo 63, versículo 9. Salmo 63, versículo 9. Perdón, versículo 6. 63, 6. Ahora mire tan bonito eso. Aquí está orando David. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha ¿qué? Sostenido. ¿Eso es qué? Eso es poder meditar en lo que Dios dice y creerlo.
¿Qué está haciendo él en el versículo 6? Cuando me acordé de ti en mi lecho. O sea, David, ¿qué hacía allí recostado? Meditando en la palabra, meditando en lo que Dios dice, meditando en su bendita palabra. Y dice el versículo 6, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Hubo algunos hermanos que vinieron el viernes pasado a meditar en las vigilias de la noche. ¿Y qué hizo el Señor? Habló a su pueblo, habló a mi vida y confirmaba cada palabra de los hermanos que iban diciendo, para acordarnos que Él no se cansa, que Él no se fatiga, que los jóvenes se cansan y se fatigan, pero que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas y como las águilas serán levantados. Le dará fuerzas como el búfalo y aún sus huesos sanará. Porque los que confían en Jehová tendrán largos días de su vida y verán el amor de Dios en ellas. Entonces David no estaba leyendo la palabra, estaba meditando en la palabra. ¿Usted medita en la palabra o cumple y lee y se va? Ya nosotros no somos cristianitos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que dar el primer lugar para meditar en un versículo, en dos versículos, en la mañana, en la tarde, en la noche, como lo hacían estos hombres que estaban consagrados a Dios y entendían su salvación. Pero donde no hay meditación, no hay consagración. Y donde no hay confianza en el Señor, no hay consagración. Y donde tampoco hay, ¿cuál es el primer hábito? El primer hábito, oración, tampoco puede haber consagración. Por eso usted se cansa, por eso usted se preocupa, por eso quiere llegar el domingo y viene ya agotado, cansado, y hasta el cuerpo le dice, todo el año ha ido, ¿para qué va ahorita? Descanse en diciembre. El cuerpo es atrevido, ¿sabía? Como en la película de Betty la Fea, que le decía el papá a la hija, el diablo es puerco. El cuarto hábito, hermano, está en Deuteronomio 27:10. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. El cuarto hábito es obedecer a Dios. Hemos visto que el primero es tener una vida de oración. El segundo es tener una vida de confianza en el Señor. El tercero es meditar en la palabra de Dios. Y el cuarto es obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es la orden? Cumplir, oír, ver, obedecer. Es obedecer. Ahora mire el versículo 30. Perdón. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar. ¿Y qué más dice ahí? ¿Qué hay que hacer? O sea, que no solamente es oírlos, sino que obedecerlos y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios, ¿qué va a hacer? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué hizo Dios con los amigos de Daniel? ¿Sabe qué hizo Dios con Daniel en más de una ocasión? Cada vez que iba a ser llevado y probado, y aunque estaban al filo de la muerte, Dios los colocaba a otro nivel y se los colocaba delante de todo el pueblo babilonio para que vieran en Daniel y en sus amigos 10 veces más sabiduría, inteligencia, para que fueran gobernadores, alcaldes, para que fueran el segundo, inclusive como José, después de Faraón. Porque Dios no quiere que sus hijos tengan que vivir arrastrándose, sino que Él, al que se consagra a Dios, Dios lo va a exaltar y te va a poner en un lugar donde muchos tendrán que ver en ti y recibir de parte de Dios esa palabra que ellos necesitan, ese maná que necesitan, porque Dios al que ama también le bendice y le prospera abundantemente. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero el oro y la plata vienen cuando tú eres obediente al Señor, no cuando haces pactos con Él. Él no trabaja por pactos con el hombre. Él hace los pactos. Hizo 7 pactos con el hombre y el 7º pacto le costó la vida de su hijo. Por lo tanto, no crean todo lo que se ve por televisión cuando dicen pacte, pacte y pacte. Eso es falso. Los pactos de Dios son eternos y lo que Él dice lo cumple. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que Él dice, Él bendecirá y abrirá las ventanas de los cielos y habrá abundancia de pan, de comida y de bendición en tu casa, porque Él no ha porque dice la palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O Dios te ha faltado. Él es nuestro proveedor. Entonces, el hábito, hermanos, es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente. Usted hace cosas a veces inconscientes, pero siempre las hace. Pues que la oración, la meditación en su palabra, la confianza en Él, el obedecerlo, le mantengan como un hábito en su vida, para que no tenga que estar teniendo temor y preocupación por el futuro. Aquí no importa cuánta educación tenga usted, cuánto dinero, cuántos estudios, no se puede consagrar a Dios si no estamos obedeciendo, meditando, confiando y orando con Él en nuestra vida. La quinta es depender del Espíritu Santo. Una vida de dependencia con el Espíritu Santo nos consagra a Dios. Y eso lo va a encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, dice la palabra, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿ser qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué, hermanos? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Pero no todos están ¿qué? Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Lea las 5 anteriores, las 4 anteriores.
Él no nos invita. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos en el día de Pentecostés, no dice que vino el Espíritu Santo y los tocó. Dice que los llenó y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hablar ¿en qué? En lenguas. Algo sobrenatural tiene que pasar en usted para que usted sienta si está lleno o no. Llenos del Espíritu Santo, compartían lo que Dios decía. Entonces, la oración es pedir en la mañana. ¿Qué? ¿Qué tiene que pedir en la mañana? Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo para poder aprender a obedecer, confiar, orar y tener una vida de meditación en todo lo que me pasa con respecto a tu palabra en el día de hoy. Así su mente, ¿dónde va a estar? En Él. Pero le dijeron a usted, hermano, hoy no le vamos a pagar el sueldo, tiene que esperar hasta enero. Y el 24, y el 31. No llegaron los regalitos. ¿Dónde estaba la confianza? Muchos confiamos en el trabajo. ¿Sabe? Mi trabajo, el trabajo que Dios, pues en su amor y misericordia, el talento que me ha dado, yo creo que me da para vivir. Pero yo he decidido caminar en todo lo que el Señor dice y tratar de obedecer todos estos hábitos, porque para mí son consagración a Dios. Y yo sé que Dios va a traer la provisión. Él sabe qué quieren mis hijos. Él sabe qué quieren disfrutar en este tiempo. Él traerá, y hermanos, hasta el día de hoy, ellos son testigos de que Dios se ha suplido de todo lo que en mi corazón le hemos pedido. Y hasta más. Y hasta más. Así que el Espíritu Santo, el problema que tenemos es que muchos no lo conocen. Y lo tienen dentro de ellos. Pero debemos recordar que somos morada del Espíritu. Así que cuando desobedecemos, el hábito 4, cuando desobedecemos, el Espíritu Santo se contrista, se apaga, se duerme, se entristece. Entonces usted empieza a caminar el día, ya son las 2 de la tarde y usted ya está ¿qué? Estresado, cansado, aburrido, y llegan las 6 y usted quiere que lleguen las 7 para acostarse a dormir y como que el día se desaparezca y ay, qué pereza este día, ay, mañana otro día mejor. ¿Y sabe qué va a pasar el otro día? Le va a pasar lo mismo. Entonces usted vive amargada, amargado, triste, afligido, porque no tiene plata en el bolsillo. Y nosotros tenemos que ser felices en todas las circunstancias. Porque la consagración, si no la sientes, es porque no tienes la salvación. Porque la consecuencia de la salvación es estar consagrado a Dios. Porque la valoras. Pero algunos de nosotros confían todavía en la platica que le llega mensualmente. Y la prima de diciembre. Y entonces llega el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Y usted no ha llegado a la casa con la primita y se la arrancaron en la esquina en un crédito bien grande para comprarle a su mujer un regalo para que se sienta feliz. No, ella no necesitaba la lavadora, necesitaba la olla de arroz. Porque le llevamos cosas que, ahí, vea, este regalo es para ti, una olla a presión. ¿Para qué? Eso es para la cocina, hermanos, eso no es para ella. Pero hay mamás tan buenas, tan buenas, tan buenas y espositas tan buenas que dice, ay, Dios la bendiga, lo necesitaba la ollita, ya es esclava de la cocina.
Hermanos, no caigamos en los deseos del mundo y sus pasiones. Y si alguno lo ha hecho, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Y para que hoy se reconcilie con el Señor, diga, Señor, este año quiero hacer las cosas diferentes, este diciembre quiero hacer las cosas diferentes, quiero darte a ti. Vaya a Lucas capítulo 6, versículo 38 y vemos el sexto. Lucas capítulo 6, versículo 38. El sexto hábito para consagrarse a Dios consiste en dar a Dios y a otros. En dar a Dios y a otros. Dice el 6:38. Dad y se os dará. Meditemos un momentico en esa. ¿Cómo comienza? Deme y yo le voy a dar. ¿Cómo comienza? Entonces primero hay que dar para poder ¿qué? Entonces dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Usted regala una prenda viejita en diciembre, entonces eso mismo le van a dar o parecido. Pero cuando usted da con esfuerzo, que le cueste, ¿sabe qué hace el Señor? Le da más. Vamos a preguntarle a los niños de escuela bíblica. Estoy escuchando a los niños de escuela bíblica. Y quisiera preguntarle a ellos, ¿cuántos de sus padres le dieron una moneda de 100 pesos para que le dieran a la profesora maestra? Como una ofrenda de agradecimiento por la labor que hace. Estoy seguro que ninguno lo ha hecho. Porque no les enseñamos a nuestros hijos primero a dar, sino a qué. ¿Y qué le dieron? ¿Y qué le compartieron? ¿Y qué más le dieron? Venimos a la iglesia y ¿qué queremos? Deme. Llegó el 24 de diciembre en el trabajo y usted es empleado de una fábrica, de un jefe, y usted está esperando que el jefe ¿qué? Deme. Usted es mamá o papá ya y sus hijos están grandes y usted está esperando que lleguen las fechas especiales para que, ¿qué me trajeron? ¿Qué me dieron? Usted está a la expectativa a ver qué le traen. ¿Y por qué no empieza primero a qué? A dar. Ah, pero es que no tengo. Tuvo 11 meses para recoger. 11 meses para recoger. ¿Sabe por qué usted no recogió 11 meses? Porque no esperaba dar en diciembre. Está esperando a qué? Recibir. Entonces, las cosas físicas de las que estamos hablando son la consecuencia de algo que espiritual. Eso significa que no estamos dándole a Dios que nada. Que nos hemos estado esperando todo el año es, deme Señor, deme el trabajo, la plata, deme el estudio, cuídeme mis hijos, todo esto. Pero sabe, esos 10 minutos de oración de usted con Dios, eso es dar. Esos 20 minutos en la palabra, eso es dar. Esos 15, 20 minutos en la meditación de ese versículo, eso es dar, porque usted está dando ¿de qué? De su vida. 24 horas le ha dado el Señor para que dé. De esos, ¿cuánto le da Dios?
Muchachos, si les quitan los padres, si les quitan el estudio, si les quitan el vestido, ¿cómo quedan? Ellos también esperan de ustedes una tarjeta diciendo, papi, mami, gracias por ser la mamá que eres. Doy gracias a Dios por ti, mamá, para que seas siempre bendecida y prosperada. No tengo sino este bombón para darte por afecto y por amor, pero mis oraciones son miles de bombones que están en los cielos porque he orado y pedido a ti para que tu fe no te falte. Porque como decía Gustavo, no se trata de lo físico, pero en lo físico me muestra la consecuencia de lo que nosotros tenemos. Su dinero en este caso es importante, pero el dinero Dios no lo necesita. ¿Sabe? Usted da aquí una ofrenda, un diezmo. Nunca se lo exigimos, ni nunca les metemos a ustedes miedo y terror, ni amenazas, porque no lo da. Cada uno da conforme propuso, ¿qué? En su corazón. El que siembra escasamente, segará escasamente. ¿Sabe por qué a veces es necesario recordarles esto? Para que siempre nos acordemos la generosidad de Dios con nuestras vidas. Es la razón por la que se coloca. Es para que no olvidemos que Él ha sido el proveedor de ustedes y de nosotros. Que Él es el que nos ha sostenido, que le ha guardado tu casa, que ha bendecido tu alacena. Y así es la manera, por lo menos no es suficiente, pero por lo menos le estamos diciendo, no dependo del bolsillo, dependo del Rey de Reyes, Señor de señores, el que me dio vida y vida en abundancia, porque Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Y por último, el séptimo hábito que usted debe practicar ya desde este momento, está en Efesios 4:26. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 4:26. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué no dice Satanás? ¿Por qué no dice serpiente? ¿Por qué no dice dragón? ¿Por qué dice diablo? Porque la palabra diablo, ¿qué significa? El engañador, el que camufla la verdad, el que hace que usted dude en sus decisiones. Entonces, ¿qué es lo que aquí se está refiriendo en el versículo 26? Lea el 30 y el 32. Porque si usted se enoja, porque si usted se aira, dice el 30, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe cuál es el hábito diario que tenemos que practicar de adentro hacia afuera? Hermanos, lo tiene que practicar ya.
todo el tiempo, todos los días, el aprender a perdonar. Porque si usted no perdona, se va a irar. Si usted no perdona, se va a enojar, va a maldecir, va a blasfemar, va a gritar y se va a llenar de toda malicia. Y va a empezar a armar unas películas en su cabeza que su marido, su cónyuge no ha llegado y usted cuando llega le manda el zapato de una vez porque usted ya armó la película. ¿Dónde estaba? ¿Dónde la otra? Entonces, el Espíritu Santo está diciendo aquí que tenemos que aprender a perdonar. Entonces miramos el orden del perdón. Lo primero que usted tiene que hacer es pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Estar a cuentas con Él, estar al día con Él. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para comenzar esto. Pero ese perdón que usted está recibiendo de Dios, escuche con mucho cuidado. Ahora tiene usted que perdonarse. ¿Sabe por qué está lleno de amargura? ¿Sabe por qué no puede disfrutar tampoco estos tiempos? Porque está lleno de una raíz de amargura. Porque no se ha perdonado a usted misma o mismo. Perdónese. Reconozca que lo que hizo estuvo mal, que actuó mal, que tomó una mala decisión en su vida. Listo. ¿Sabes qué, Señor? Me perdono porque tú ya me perdonaste. Y cuando pase eso, entonces corra a los de afuera, coja el teléfono, vaya y visite, lleve un paquete de galletas a su enemigo, al que le ultrajó o al que usted ultrajó, y llévele, dígale, no tengo nada que darte, pero tengo este regalo que viene con todo mi corazón. Te pido perdón por lo que hice contigo. Eso es lo que hace que nuestra vida no se consagre al Señor. Queremos que los demás nos pidan perdón, pero nosotros no queremos pedir perdón. No perdonamos a nuestro cónyuge porque nos hizo algo que nos dolió, pero sí queremos que el cónyuge nos perdone a nosotros lo que le hemos hecho. Muchas veces nos equivocamos en eso por el orgullo y el egoísmo que son los que invaden nuestro corazón. Así que contristar, hermanos, en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ay, hermano, del que tenga el Espíritu Santo contristado para el día de salvación. Se va a meter en problemas con Dios y le va a doler a usted con su vida. ¿Cómo? Le quitan la visa. Es salvo, pero no va a subir al arrebatamiento. Van a buscar el número del pasaje suyo en el avión. Y dice, no está, hermano. Pero si yo cuidaba el avión, sí, pero es que el que lo maneja es Cristo. ¿Y qué hacen los ángeles? Obedecemos al Rey de Reyes. Hermanos, estos 7 hábitos para tener una vida consagrada y bendecida una y otra vez es una decisión. Dígale a su hermano, al que está al lado, es una decisión personal. Nadie te va a obligar, ni Dios. Es una decisión personal.
Usted decide si de hoy mira hacia adelante o se queda pensando en lo que pudo ser atrás. Esta semana teníamos una discusión con nuestra hija. Y el Señor me colocaba ahí dos cosas. Primero, que las personas que entran al ministerio y que se esfuerzan por consagrarse a Dios, el enemigo viene y les coloca unas trabas para que piensen otra cosa. Para que no concentren y pongan su mirada en el Señor. Pero es de nosotros como hermanos tomar una decisión, como le dije a mi hija, el pasado no lo podemos cambiar. Ni si nos hemos equivocado, no importa, no voy a mirar más atrás desde hoy. Vamos a tomar decisión desde hoy en adelante. Voy a mirar hacia adelante. Voy a mirar al Señor en mi vida, no al enemigo. Y Dios le mostró a ella. Y Dios habló a ella. Y hasta en sueños Dios permitió que tuviera sueñitos. Y sintió el temor de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Nosotros menguamos y ella menguó. Y tuvimos armonía, sencillez de corazón, porque a ustedes también les pasa como a nosotros. Pero es de hijos de Dios el amarnos, porque el amor de Dios se ha depositado en nuestras vidas. Así que orar en nuestra vida es un proceso diario. Confiar en el Señor es un proceso diario. Meditar en su palabra es un proceso diario. Obedecer a Dios es un proceso diario. Depender del Espíritu Santo y ser lleno de Él es mi obligación. Y dar a otros sin esperar nada a cambio es nuestra actitud. Y por último, como iglesia, como representante de los ancianos de esta iglesia, como representante de los del grupo de alabanza, del ministerio de alabanza, de los diáconos, de los que sirven como John Henry allá en el equipo, les queremos como iglesia y como líderes pedirles perdón, iglesia. Perdón si no hemos sido los mejores pastores. Perdón si no hemos sido los mejores amigos. Pero siempre los hemos tenido en nuestras oraciones y siempre estarán. Sé que tendremos aflicciones en el mundo, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo.